Estamos listos. Bueno, bienvenidos al coloquio doctoral. En este caso vamos a tener la charla llamada Tolerancias a fallas en computación de alto rendimiento. Les voy a presentar brevemente por lo que digo en el currículum al señor Esteban Meneses, que es profesor del Tecnológico de Costa Rica. Alexander lo consigue porque ha trabajado con él en varias instancias. Esteban realizó sus estudios en tolerancia a fallas, programación usando objetos paralelos y desarrollo de sistemas para aceleradores. Es graduado de doctorado en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, y además trabajó como investigador en el Centro de Simulación y Modelado de la Universidad de Pittsburgh. Queremos agradecerle primero por haber venido acá a compartir con nosotros todas sus investigaciones. Y por adelante, si tienen preguntas, yo no sé. ¿Puedo interrumpir? Sí, perdón, no hay problema. Bueno, primero quería empezar agradeciéndole a Alexandra y a Luis por haberme invitado a este seminario. Lo segundo es que tuve que correr para llegar aquí, justo ya estoy tratando de ambientarme un poco. Hoy les voy a hablar de tolerancia a fallas en computación de alto rendimiento, que es el área en que he estado trabajando últimamente en mi investigación y que además es el área de mi tesis doctoral. Me pareció muy apropiado traerla a este seminario. Primero que todo, quería empezar con ¿cuántos estudiantes de doctorado hay aquí hoy? Que un montón. Yo quisiera nada más escuchar de ustedes, que me dijeran cuál es el tema de su tesis y en qué consiste, así rápidamente. Empezamos por aquí. Bueno, yo estoy empezando y va a ser en tema de deuda técnica relacionada con la mediación. Mi área es de interacción humano-computador, específicamente interfaces tangibles para el contexto de lectoescritura de niños con Down. Es automatización de medición del tamaño funcional del software. Entonces es análisis de código fuente para crear modelos funcionales y llegar a sacar algunas métricas para investigar algunas cosas. ¿Quién sigue? ¿Quién más es estudiante de Visualizaciones de programa con metáforas extendidas para ayudar a estudiantes de programación a entender cómo trabaja la máquina. Generación automática de esquemas de aprendizaje para la predicción de fallas de software. Fallas de software, ok. El área de inteligencia artificial, razonadores legales. ¿Razonadores, no? Legales. Legales, ok. ¿Qué más? Reconocimiento del lenguaje de señas. Bueno, perfecto. Falta... El camarón. Ah, ok. Aplicación de mecanismos ubicos para mejora de colaboración. Yo supongo que Luis es su asesor. Vale, perfecto. Ok, entonces mi área es tolerancia a fallas en computación de alto rendimiento y yo quería decir que si a mí me hubieran dicho que esta iba a ser mi área, digamos, el primer día que yo entré al doctorado, yo hubiera dicho que no. Me parecía como muy aburrida, sobre todo porque tiene la palabra fallo en el nombre. Suena muy negativo. Pero digamos, le fui agarrando el gusto con los años y al final pues terminé trabajando en esa área. Hoy les vengo a hablar de varios temas en los que he trabajado, todos dentro de la misma área en los últimos años. Sí, voy a escribirlo a grosso modo y tengo 35 filminas, 35 diapositivas. No sé cuánto tiempo. 45 minutos, 45 minutos. Ok, perfecto. Ahora, vale. Sí, no soy muy interesado en terminar todas las líneas tampoco, estoy más interesado en que ustedes se lleven algo a su casa. Entonces, alguna idea interesante, alguna pregunta o algún plan, digamos, para el futuro. Ok, lo primero que quiero decir es que la manera en que yo me encontré esa área o ese tema de investigación fue más como una casualidad.
De hecho, yo diría que fue una oportunidad. Yo recuerdo que cuando tenía un par de años de estar en el laboratorio y la persona que había estado trabajando en esa área se graduó y se fue. Entonces quedó como huérfana el área. Entonces mi mentor un día preguntó, bueno, ¿quién quiere hacerse cargo de eso? Y yo levanté la mano, tenía alguna interacción, pero no sabía exactamente qué era. Y además había financiamiento para asistentes de investigación y teníamos una plataforma que requería, digamos, el desarrollo de algunas ideas. Bueno, entonces lo primero que quiero decir es que, digamos, el tema de tesis, ¿verdad? En mi caso fue una oportunidad que aproveché, ¿verdad? Que fue más circunstancial que nada. Y se cumplió, en mi caso, lo que un profesor mío allá en Estados Unidos me decía, el profesor Jai, él decía que para encontrar un buen área de investigación, en este caso un área de tesis, se tenían que combinar tres cosas fundamentales. Uno, que uno sintiera pasión por esa área, ¿verdad? Que fuera un área que lo mantuviera despierto en las noches. La segunda, que tuviera un impacto en la comunidad, es decir, que los resultados, que fuera una problemática que la comunidad estuviera esperando resolver. Y lo tercero es que hubiera recursos para desarrollarlo, o sea, que hubiera el equipo necesario, los contactos, la experiencia. Y en mi caso yo pude juntar las tres. Yo creo que los profesores somos los encargados de estas dos áreas, perdón, de estas dos partes, el impacto y los recursos, y está en ustedes los estudiantes, digamos, determinar si esto les causa algún tipo de entusiasmo, ¿verdad? Entonces, en lo que voy a presentar hoy, bueno, me gustaría, aunque la mayoría de ustedes ya escogió su tema, ver si esto les interesa, ¿verdad? De alguna manera, tal vez lo que ustedes hagan se puede beneficiar de algunas ideas que aquí les voy a presentar. Lo segundo que quiero decir antes de empezar es que pese a que el tema de investigación el tema de tesis es muy importante en el doctorado, porque ustedes tienen que escribir una tesis, ¿verdad? Y no se gradúan si no hacen la tesis. Hay una idea complementaria, y es que para mí, y eso es a nivel personal, lo realmente fundamental en el doctorado no es la tesis, sino el proceso. Y la manera en que yo veo el proceso es como una caja de herramientas que ustedes van llenando con los años, ¿verdad? Técnicas de análisis, modelos teóricos, los contactos que ustedes hacen, ¿verdad? Las ideas que ustedes tienen, la manera en que resuelven los problemas, porque el doctorado es un entrenamiento para investigar. Entonces, entre mejor esté su caja de herramientas al final, pues mejores doctores van a ser. Yo tiendo a pensar que la tesis es algo que uno deja y las técnicas es algo que uno se lleva, ¿verdad? Esta caja de herramientas es lo que uno se lleva del doctorado. Bueno, quería lanzar esa idea para empezar. Para no dilatarme mucho, voy a entrar de lleno en la charla. Lo primero que quiero decirles es que las supercomputadoras fallan. Entonces, para los que no están familiarizados con el tema, las supercomputadoras son sistemas que integran una cantidad masiva de computadores, ¿verdad? Estas supercomputadoras usualmente corren simulaciones científicas o ingenieriles, ¿verdad? Son simulaciones que nos ayudan a entender cuál es el origen del universo, cómo diseñar mejores medicinas para enfermedades que son muy agresivas, y tiene aplicaciones en muchos ámbitos, ¿verdad? Hasta en ciencias sociales, la gente de economía, la gente de sociología está diseñando aplicaciones que requieren un alto poder de computación. Pero fallan mucho esas supercomputadoras, ¿ok? Entonces, entre lo primero que quiero contarles como introducción al tema es que ese costo es bien importante, es significativo, de hecho. Entonces, ven aquí un par de datos. Ok. Gracias. A ver si...
Ahí tienes un zoom. Sí, pues es que... Vean la primera frase, dice el 20%, o al menos el 20% de la capacidad total de sistemas de alto desempeño se pierde debido a fallas y recuperaciones, digamos. Eso un estudio de 2010 que analizó varios sistemas de computación de alto desempeño. La computadora esta Jaguar en el 2008 y 2010 tuvo en promedio 2.33 fallas de nodos en promedio, ¿verdad? Por día en un lapso de año y medio. En ese momento Jaguar era la supercomputadora más poderosa del mundo según esta lista que publica la gente de HP de computación de alto rendimiento, que es el Top 500, donde, digamos, coleccionan, digamos, o recogen la información de desempeño de todas las supercomputadoras del mundo que están dispuestas a compartir sus datos y hacen un ranking, ¿verdad? De acuerdo a qué tan rápido resuelve un problema de álgebra lineal. Esto es del 2010, hace un montón, ¿verdad? Hace 5 años. En ese momento Jaguar era la supercomputadora más poderosa, tenía alrededor de 250.000 de núcleos, ¿verdad? Y esto, digamos, ha evolucionado a pasos exponenciales. Entonces hoy en día la supercomputadora más grande tiene 1,5 millones de núcleos, ¿verdad? Eso es para darles una idea, digamos, del tamaño de estos sistemas. Y vamos a hablar más de ese tamaño y lo importante que es para el tema que les estoy presentando. De nuevo, interrúmpanme si hay algo que quieren comentar o si hay algo que no está claro. Por ahora solo estamos viendo una introducción al tema. Esteban, Sí. Yo quería comentar, tuve la oportunidad de conocer una supercomputadora en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Mare Nostrum. Ah, claro. Y ellos nos decían que prácticamente está encendida todas las 24 horas, Claro. y tienen calendarización de las diferentes áreas donde mandan a correr procesos, y que justamente es algo complicado, o sea, el tiempo que le usan no da oportunidad para hacer mantenimientos o algo de eso. Claro. Mare Nostrum es una supercomputadora muy importante, muy poderosa. En algún momento fue como número 8 del mundo. Diferentes proveedores digamos, de servicios de supercomputadoras, diferentes compañías que fabrican supercomputadoras tienen diferentes esquemas. Entonces, por ejemplo, parece que aquí hay una. Bueno, esta es una de IBM. IBM tiene. Ok, esta es. No sé si ven aquí, Cray Inc. es el fabricante. Cray tiene esa política de digamos, mantener encendida su computadora siempre, ¿verdad? Pero IBM en general no. Entonces, en algunas máquinas, IBM lo que hace es que hace una sesión de mantenimiento semanal que dura un día, ¿verdad? Entonces, quiero mencionar eso porque las máquinas IBM, digamos, no fallan tanto, pero es porque son mantenidas mejor, digamos, son mejor mantenidas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ahí tienen un mantenimiento preventivo que otras máquinas. Entonces, Mare Nostrum es de la otra categoría, ¿verdad? Que pasa encendida mucho tiempo, y estoy seguro que si le preguntamos a alguien de confianza nos va a revelar todos los secretos oscuros, digamos, de Mare Nostrum. Ok, muy bien. Lo segundo que quiero decir es que hay muchas cosas que pueden salir mal. O sea, muchas. Un estudio muy como importante, ¿verdad? Que se hizo en 2006 por estos dos investigadores, Bianca Schroeder y el profesor Gibson. Ellos analizaron varios sistemas, varias supercomputadoras que aquí tienen nombres anónimos como D, F, G y H, y se sentaron con los administradores de sistemas a revisar toda la bitácora de fallas. Esto es muy importante. Estas supercomputadoras son muy costosas. Usualmente, ¿verdad?, andan en las decenas y centenas de millones de dólares. Pero resulta que tienen, como los contratos son de tanta magnitud, ¿verdad? Especifican, digamos,
protocolos muy detallados de monitoreo, ¿verdad? Y en particular de fallas. Entonces tiene que haber una bitácora de fallas y los administradores de sistemas usualmente clasifican esas fallas de acuerdo a la causa primaria, digamos, de la falla. Entonces, vean, aquí están divididas, no se ve muy bien porque es en una escala de grises, pero sí siguen este mismo orden. Hardware representa la gran mayoría de fallas, en promedio más del 60% de las fallas se deben al hardware. También hay fallas de software, eso quiere decir que esos son los sistemas operativos o las aplicaciones que la gente escribe. Hay fallas de redes, también hay fallas de ambiente, esto es como que, digamos, se fue la luz, ¿verdad? Se pierde la conexión eléctrica. Hay fallas humanas, esto es muy curioso, y digamos, a veces la gente que está dando el mantenimiento se distrae, ¿verdad? Le pega al teclado, digamos, eso causa una falla, ¿verdad? Apaga un nodo o lo que sea. Y existen este tipo de fallas. Y bueno, hay un pedazo, digamos, que no es despreciable, que es como una quinta parte que nadie sabe qué pasó. Pero quiero que vean que el hardware representa la gran mayoría. El hardware es importante porque una supercomputadora está compuesta de millones de partes, ¿verdad? Entonces, tal vez ustedes pueden decir, bueno, pero digamos, la computadora que yo tengo nunca me ha fallado, la he tenido por 6 años. Bueno, no es el caso, está fallado un montón. Pero digamos, la idea que uno tiene es que las computadoras fallan poco, ¿verdad? Lo que pasa es que si ustedes aglomeran un montón de componentes, entonces los fallos van a suceder y van a suceder frecuentemente. Entonces, vean, una supercomputadora tiene procesadores que pueden fallar por un sinnúmero de razones. Entre ellas, por ejemplo, que haya fallos en la caché, que haya fallos en la circuitería. Muchos supercomputadores ahora usan aceleradores, sobre todo aceleradores gráficos como FPGAs. Esos fallan todavía más, ¿verdad? Porque son más delicados y sobre todo porque la gente tiende a hacer el overclocking, ¿verdad? Tiene a usar una frecuencia más alta de la que fueron diseñados. Los módulos de memoria son terribles, ¿verdad? Pueden tener, ¿verdad? Bits cambiados, ¿verdad? Fácilmente, entonces falla un montón. Los discos ni hablar, es lo peor del mundo. La idea de RAID surgió precisamente porque los discos son terribles, ¿verdad? Son muy poco confiables en términos generales. Y ustedes tienen otra serie de componentes que no fallan tanto, pero que también da problemas, digamos, algunas tarjetas, especialmente tarjetas de red, en toda la parte de redes, los switches y los routadores. También unas tarjetas madre y las unidades de poder que esas sí fallan un poquito más. Entonces, hay muchas razones por las cuales el hardware es la principal causa de fallos en las supercomputadoras. Sí. Ahora que dijo que los discos duros era lo peor, ¿hay alguna mejora con el SSD? Sí, claro, sí. De hecho puse un SSD ahí como para ser más inspirador. Sí, definitivamente sí. Es más confiable, pero siguen siendo un componente importante de fallos. Ahora, no hay tantos datos en supercomputadoras como SSDs porque hay relativamente pocas supercomputadoras que tengan SSDs. Entonces, no estoy muy seguro, digamos, cuál es la relación de fallos entre discos tradicionales y SSDs. Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque hacia eso vamos, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿las supercomputadoras es usual que tengan discos dentro o el almacenamiento está fuera en la red? Ok, esa es una muy buena pregunta. Hay de los dos tipos. Y las dos arquitecturas se pueden encontrar, ¿verdad? IBM tiene unas máquinas donde los nodos no tienen disco. Entonces todo el boot del sistema operativo se hace, digamos, distribuido y queda en memoria, ¿verdad? O sea, cada nodo no tiene disco. Pero eso es un diseño raro. Yo diría que la mayoría de supercomputadoras, cada nodo tiene su disco local. ¿Qué es un nodo, perdón? Ahorita vamos a hablar de los nodos, pero por ahora, digamos, un nodo es, digamos, como un tarro como este, ¿verdad? O sea, como un rack que le sacan. No, más bien es como decir
No puedo dar una definición muy precisa, no, porque de nuevo depende de la arquitectura, pero si ustedes se imaginan un aparato de esos, un CPU de esos, y si nosotros conectamos 500 de esos, ¿verdad? 512, o sea, potencia 2, entonces cada uno de esos sería un nodo, ¿verdad? Entonces en una supercomputadora, ¿verdad?, que están organizadas en racks y blades, un nodo vendría a ser el equivalente de una computadora, más o menos. Ok, bueno, muy bien. Quería hablarles de la justificación matemática de por qué las cosas fallan en las supercomputadoras y por qué en el futuro este problema no va a desaparecer. Bueno, resulta que si ustedes, y esto lo hice yo, ahora qué fue lo que hice. Ok, en los últimos, vamos a ver, que son estos 20 años, el Top 500 ha publicado las listas de las 500 supercomputadoras más poderosas. Entonces yo tomé las 10 más grandes, las 10 supercomputadoras más grandes, en el número de sockets. Y aquí socket es básicamente un procesador, que puede ser multicore, pero es un procesador. Y entonces lo que hice fue en una escala logarítmica, ¿verdad?, graficar las 10 supercomputadoras más grandes por año. Y ven que el crecimiento, digamos, la tendencia es a crecer exponencialmente en el número de sockets. Por supuesto, es escalonada esta gráfica, ¿verdad? O sea, hay años en los que no pasa nada, digamos, y estamos en un impasse de esos. Pero en esta época lo que estamos es tomando impulso, ¿verdad?, hacia lo que sería exascale, ¿verdad? Exascale es una supercomputadora que puede ejecutar un exaflop. Y para recordarles esta nomenclatura, hexa es 10 a la 18. Entonces son un 1 con 18 ceros, esa cantidad de operaciones de código flotante por segundo, ¿verdad? La comunidad espera alcanzar eso después del 2022, pero los japoneses dicen que lo van a hacer en el 2018. Y buenas razones históricas para que así que no sé. En todo caso, las predicciones dicen que una supercomputadora que ejecute un exaflop va a tener entre 200.000 y 1 millón de sockets. Entonces, si ustedes grafican, y esto es una distribución exponencial de las fallas, las 200.000 o 1 millón de sockets en un sistema donde cada socket tiene una probabilidad de fallo por año de, digamos, 20% o 1%, o sea, entre más arriba está, es más robusto. Vamos a ver, si un socket tiene esta probabilidad de fallo por año, quiere decir que falla una vez cada 100 años. Eso sería un sueño, ¿verdad? Pero por propósitos ilustrativos, lo tengo aquí, digamos, usualmente es más como un 5%, ¿verdad? Entonces, bueno, les digo, si ustedes utilizan un modelo exponencial y consideran un sistema, solo tomen en cuenta los sockets, o sea, los procesadores, olvídense de redes, olvídense de unidades de poder, solo los procesadores, entonces van a tener, digamos, dependiendo de cuántas partes ustedes pongan juntas, van a tener este tiempo entre fallas. Entonces vean qué terrible, si ustedes compran procesadores muy baratillos, no baratos, pero malos, entonces de repente, si tienen 1 millón de esos, el tiempo entre fallas es 3 minutos, ¿verdad? Entonces cada 3 minutos, en promedio, ¿verdad? Otra vez, ustedes van a ver un fallo en el sistema. Eso no va a suceder, porque obviamente nadie va a pagar $200 millones por una cochinada, digamos, que falle cada 3 minutos. Pero, digamos, igual, si ustedes incrementan, ¿verdad?, en 4 veces la robustez, va a tener una falla cada 3 minutos. No sigue siendo, digamos, mucho mejor, ¿verdad? Cada 13 minutos va a requerir que alguien, un técnico, examine qué pasó con el nodo, ¿verdad? Determine una estrategia para reemplazar ese nodo, si es que hay que reemplazarlo o rebotearlo, y así sucesivamente, cada 13 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, matemáticamente, digamos, hay una justificación de por qué las fallas van a ser frecuentes. Aunque ustedes, en la industria, digamos, de los
semiconductores, digamos, logre mejorar la falla, perdón, la calidad, digamos, de los dispositivos. Entonces la gente hace todo tipo de predicciones. En 2008 un estudio dijo, bueno, un sistema de un hexaflop va a tener una falla cada 35 o 39 minutos, gana la precisión. Y más dramáticamente, una gente en 2011 dice, bueno, si la tolerancia a fallas en el software es insuficiente, esos sistemas van a ser inútiles. Entonces, digamos, la literatura está llena de estas predicciones oscuras, ¿verdad? En parte para justificar, bueno, toda esta área de investigación, ¿verdad? Ok, bueno, la última cosa que quiero decir es que, bueno, esta área de investigación está bien activa. Solo este año, además de todas las conferencias de computación de alto rendimiento, se organizaron 4 workshops dedicados exclusivamente a tolerancia a fallas en sistemas de alto rendimiento. De hecho, hay 2 cuyos nombres se parecen muchísimo, digamos, solo una letra de diferencia. Y todos estos fueron organizados, digamos, este año. Hace un mes se publicó este libro con un par de colegas que recoge, digamos, las técnicas de tolerancia a fallas en computación de alto rendimiento. Y justamente el año pasado el Departamento de Energía sacó un llamado a trabajos con el tema de resiliencia para sistemas de supercomputación de escala extrema. ¿Okay? Nosotros participamos, cuando yo estaba trabajando con el señor Luis en la Universidad de Pittsburgh, participamos con una propuesta, nos financiaron esa propuesta. Yo no era el investigador principal, pero era profesor de la Universidad de Pittsburgh. Y todo el proyecto recibió como valor de $1 millón por 3 años, ¿verdad? Y el proyecto de nosotros es un proyecto pequeño, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de financiamiento que ofrece el Departamento de Energía para este tema en particular. Ok, preguntas hasta acá. Bien. Ok, entremos en materia ahora, porque yo he trabajado en básicamente 3 áreas a lo largo de 5 años que he estado trabajando en esta área. Algunas cosas de aquí que ya no recuerdo bien, entonces me puedo hacer preguntas, pero tal vez les voy a contestar que necesito revisar el artículo otra vez para entender bien. Pero de todas maneras aquí va. Empecemos con diseño de protocolos, luego consideraciones de energía y algo así como análisis de datos, es lo que he hecho. Sí. Una duda. Sí. Tolerancia a fallos, supongo que quiere decir que no importa que falle, pero queremos seguir adelante y no reparar la parte física de la fábrica y eso. Correcto. Sí. Entonces, hay como una separación aquí de funciones, digamos. Lo que yo hago es, sobre todo a nivel de software, hacer que los sistemas o aplicaciones que están corriendo en una máquina que tiene fallos, hacer que esas aplicaciones puedan continuar con la ejecución a pesar de que haya fallos, para que esos sistemas se adapten de alguna manera. Algunas fallas, digamos, cómo resolver la falla como tal, es preocupación de los técnicos de la computadora. Algunas veces es suficiente con reiniciar el nodo, algunas veces tienen que reemplazar los componentes, ¿verdad? Los discos, las memorias, usualmente, digamos, reparar una falla toma en promedio 6 horas para un técnico, porque tiene que documentar el problema, revisar todos los protocolos, ¿verdad? Entonces, si un nodo falla, ese nodo va a estar inactivo usualmente por 6 horas mientras se encuentra una solución. Una pregunta. ¿Sí? ¿De dónde prueba las modificaciones o sus resultados de investigación acá en Costa Rica o lo hacen en Estados Unidos? No, aquí, bueno, todo lo que va a presentar lo en Estados Unidos, sí. Sí. Pero bueno, aquí si tuviera acceso a algunas supercomputadoras de acá, podríamos hacer estas pruebas acá. Algunas de estas pruebas. Ok, entonces muy bien, vean. Voy a empezar con la parte de diseño de protocolos. ¿Cuánto me queda?
bueno, eso es va más o menos encaminada a responderle a la pregunta. La pregunta, los protocolos de tolerancia a fallas en computación de alto rendimiento lo que intentan es optimizar el tiempo de ejecución, pero es un problema multidimensional. Eso parece muy lógico, ¿verdad? Porque computación de alto rendimiento quiere decir que estamos acelerando alguna ejecución, ¿verdad? Entonces, la filosofía de la tolerancia a fallas tiene que estar empatada con ese objetivo. Pero siempre hay cosas que se te ponen en el camino, como no recursos de computación, pero almacenamiento, o red, o energía. De esto voy a hablar luego, pero por ahora voy a hablar de las primeras tres cosas. Entonces, vean, la técnica más común y más popular en computación de alto rendimiento para tolerancia a fallas es lo que se llama, aunque no va a traducirlo, se llama checkpoint restart. Checkpoints significa salvar el estado de la aplicación cada cierto tiempo, ¿verdad? Y restart es para volver al último, perdón, si hay alguna falla, ok, yo salvo el estado de mi aplicación cada cierto tiempo. Si hay alguna falla, vuelvo al último checkpoint y reinicio el tiempo, ¿verdad? Eso es checkpoint restart. Y eso se ha conocido por 30 años. Y eso es lo que todavía usa la comunidad, ¿verdad? Entonces, como uno está haciendo investigación en esto, lo que uno quiere es modificar o darle algún sabor a eso o proponer técnicas diferentes, ¿verdad? Entonces, déjenme con este grafiquillo explicar un poquillo de qué se trata lo que yo estaba haciendo. Ok, imagínense que tenemos varios nodos. Y aquí nodos son, ¿verdad? Tardos de eso, ¿verdad? Tenemos aquí, este ejemplo 4, W hasta Z. Y tenemos tareas que están ejecutando. La tarea A está aquí, conjunto con B. En el nodo X, C está solita, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y esas tareas para comunicarse lo que hacen es enviar mensajes. Entonces, por ejemplo, A está ejecutando aquí un código, le envía un mensaje M2 a C, que está en el nodo X, y C ejecuta ahí un pedazo de código, una función. Son como mensajes activos, digamos. Bueno, y una ejecución es básicamente esta historia distribuida. Resulta que aquí el nodo Y, ¿no ven? El rayillo ese es una falla. Y entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y aquí hay tres técnicas que les voy a explicar cómo funcionan, porque son tres técnicas que hemos utilizado nosotros en la investigación. Entonces, ojo, en este momento los 4 nodos salvaron el estado, hicieron un checkpoint, ¿verdad? Si hay una falla, checkpoint lo que hace es que devuelve a todo el mundo al último checkpoint y vuelve a ejecutar, digamos, el programa a partir de ese punto. Noten que la ejecución o la reejecución puede ser distinta a la ejecución inicial porque hay no determinismo, digamos, una ejecución paralela. Entonces las cosas pueden salir diferentes, ¿no? Bueno, eso se vale. Okay. Hay otra técnica que se llama almacenamiento de mensajes. ¿Qué es lo que dice? Es, bueno, además de salvar el checkpoint del estado, almacenen los mensajes que se mandan. Como esta es una historia distribuida, si Y falla, no hay ningún motivo, digamos, fundamental por el cual tengamos que volver, digamos, a X, que no falló. Entonces, en esta técnica, en almacenamiento de mensajes, después de la falla, solo Y se devuelve. Y los otros nodos lo que hacen es mandarle a Y los mensajes que le mandaron inicialmente. Por supuesto, para asegurarse que todo eso sea consistente, hay protocolos y bueno, hay mucho detalle. Sí, perdón, ¿qué pasa si ya ocupa invocar o enviar un mensaje a cualquiera de los otros? Ajá, muy bien. Si Y, digamos que, de hecho, este M5, ¿verdad? Este M5 va a ser enviado, o más bien reenviado, al nodo Z, de hecho, a la tarea F. Entonces, les decía, el protocolo de almacenamiento de mensajes puede descartar mensajes duplicados. ¿Por qué M5? Sería un mensaje duplicado, porque ya fue enviado en la ejecución original. Si es enviado de nuevo, no queremos que se ejecute este código, ¿verdad? Entonces, digamos, hay varias técnicas para detectar si un mensaje ya fue enviado y descartarlo. Es decir, este es un mensaje duplicado, entonces no se va a perder. ¿Sí?
Sí, digamos, podríamos hablar más sobre las técnicas, pero por ahora, dentro de usted me crea, va a ser una caja negra. Hay diferentes protocolos y diferentes sabores que garantizan que, básicamente, póngale a cada mensaje, digamos, un contador. Y si este mensaje en sí no tiene un contador que usted ya vio, si usted lo vuelve a ver, usted puede descartarlo porque ya es un mensaje que usted lo recibió. Eso es básicamente la idea. Y finalmente hay una técnica que se llama recuperación paralela, que lo que hace es, después de una falla, distribuir las tareas. Recuperación paralela usa almacenamiento de mensajes, pero además distribuye las tareas para que éstas se recuperen en paralelo. Entonces lo que hace es acelerar la recuperación. Entonces lo primero que hicimos hace unos años fue crear un modelo de desempeño para esto. Entonces, bueno, definimos las premisas del modelo, ¿verdad? Le pusimos letras griegas para que se viera bonito. Delta es el tiempo que dura el sistema tomando el checkpoint, tau es el tiempo entre los checkpoints, tau es fijo, ¿verdad? Luego, este es el tiempo de reinicio, así sucesivamente. Bueno, inventamos fórmulas ahí, ¿verdad? Es una ecuación recurrente, ¿verdad? Uno la resuelve. W es todo el trabajo que tiene que hacer la aplicación. Y entonces aquí lo que hacemos es medir todo el tiempo de ejecución en términos de este tau, que después vamos a encontrar el tau óptimo para minimizar el tiempo de ejecución. Entonces esta ecuación lo que nos permite es decir, bueno, cada cuánto tenemos que salvar el checkpoint para minimizar el tiempo de ejecución con una, digamos, frecuencia de fallas. Bueno, M es lo inverso, es el tiempo entre fallas. Bueno, aquí está una grafiquilla que lo que nos dice es el tiempo relativo de ejecución con respecto a checkpoint restart, de almacenamiento de mensajes y de recuperación paralela. Entonces vemos que la recuperación paralela logra disminuir en un 60%, ¿verdad?, el tiempo de ejecución cuando tenemos 1 millón de sockets. En el extremo de la escala, digamos, podemos reducir a más de la mitad del tiempo de ejecución. Bueno, aquí hay una buena referencia, digamos, para que ustedes exploren un poquito más. Lo otro tema, digamos, que quería mencionar es que en almacenamiento de mensajes, ustedes tienen que guardar los mensajes, tienen que guardarlos en algún lado. El disco usualmente no es una opción, aunque puede ser, digamos, pero usualmente no es la primera opción porque es muy lento. Entonces la gente usa memoria. Entonces resulta que les voy a enseñar 3 técnicas que lo que hacen es reducir el consumo de memoria por parte del almacenamiento de mensajes. La primera técnica le llamamos almacenamiento de mensajes basado en equipos. Entonces vean, lo que hicimos nosotros fue hacer una gráfica de 64 tareas y esto es la matriz de adyacencia, básicamente. ¿Okay? Entonces este es el que envía, este es el que recibe, y aquí lo que hacemos es un mapa de calor, ¿verdad? Entonces entre más oscurillo esté, hay más interacción entre ese par de tareas, ¿verdad? Este es el grafo de adyacencia, ¿verdad? El que define las relaciones de comunicación entre las diferentes tareas. Y nos dimos cuenta que algunas aplicaciones tenían como una estructura muy regular. Entonces dijimos, hey, si agrupamos digamos, estos clusters, digamos, que concentran mucha comunicación, podemos diseñar un protocolo. Y aquí está, entonces está terriblemente pequeño. Vamos a ver si mejor. Entonces podemos hacer un protocolo que, digamos, divida en equipos las tareas. Y resulta que si los mensajes son entre tareas del mismo equipo, no los vamos a almacenar. Porque los equipos son como unidades de recuperación. O sea, si alguien falla en el equipo, todos los del equipo se devuelven, ¿verdad? Todos los del equipo hacen el rollback al checkpoint. Los mensajes que necesitamos
almacenar son los que nos cruzan las fronteras de los equipos. Pero eso, digamos, esperábamos que fueran relativamente pocos, porque de ahí la mayoría de los mensajes va a estar interna al equipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta técnica, digamos, lo que nos dio fue una manera de hacer un compromiso entre checkpoint restart, donde el tamaño del equipo incluye a todo el mundo, o sea, sobre un equipo, y almacenamiento de mensajes tradicional, donde el equipo es de uno. Entonces nosotros podemos como modificar ese tamaño, ¿verdad? Y bueno, de ahí, depende de la aplicación, en algunas aplicaciones podíamos reducir hasta el 70%, digamos, el consumo de memoria. ¿Verdad? Esa fue una de las técnicas. Y aquí hay una referencia, digamos, no sé muy bien, pero bueno, de ese estudio. Luego, más recientemente, trabajamos en una generalización de esa idea. Entonces lo que decimos es que hay aplicaciones donde, otra vez, ven, el patrón de comunicación es muy regular, esto es lo mismo que les enseñé, pero hay otras aplicaciones donde no, donde la comunicación es muy regular. Estas son pocas aplicaciones, pero son muy importantes porque reflejan, digamos, una dinámica de cierto tipo de aplicaciones donde hay más desbalance de carga o hay algoritmos donde la distribución no es tan uniforme. Entonces, de repente, lo que sucede es que si ustedes grafican la distribución de las tareas y las ordenan, entre la que envía más datos y la que envía menos, tienen esta distribución que es muy cercana. Gracias al volumen de comunicación, y lo ven, hay algunas pocas tareas que envían, bueno, de hecho esta tarea envía el doble de datos, de bytes, que un 80% de las tareas. Entonces, algo que hicimos fue utilizar el índice de Gini, ¿verdad? Que en economía, vamos a ver, en economía lo que hace es medir, en economía mide la desigualdad, digamos, de la riqueza, ¿verdad? Entonces ordenamos otra vez las tareas desde la más liviana en el volumen de comunicación hasta la más pesada, y aquí lo que hacemos es acumulamos, digamos, toda la comunicación, todo el volumen de comunicación. Entonces, si la comunicación fuera totalmente uniforme, uno esperaría que esta función, digamos, fuera una función lineal, porque cada vez que ustedes agregan a alguien más, ¿verdad? O el siguiente en la lista, va a contribuir en la misma cantidad. Entonces, el área entre la función identidad y esta función les da a ustedes una unidad de la desigualdad, ¿verdad? Eso es en economía. Pero nosotros lo hicimos con las tareas. Entonces nos dimos cuenta que este era un buen descriptor para definir el desbalance de comunicación. Entonces, un índice de Gini de 36% es muy grande, digamos, ¿verdad? Y entonces, para este tipo de aplicaciones, lo que hicimos fue generalizar el esquema basado en equipos, y lo que dijimos es, no hagamos equipos, sino que hagamos un protocolo donde uno le da un límite superior a la memoria que puede usar. Y cuando ese límite superior se gasta, entonces el algoritmo empieza a apagar canales. Entonces ya no almacena mensajes, digamos, en este canal, porque ya está al límite, digamos, de la memoria. Y eso lo utilizamos en aplicaciones de este tipo. Y bueno, ahí obtuvimos algunos resultados interesantes, pero esto es básicamente una generalización de lo que les enseñé ahorita. Y ya para terminar con esta parte, otro estudio que hicimos fue usar un tipo de operación que se llama las colectivas, y esto estoy seguro que lo han visto, digamos, si ustedes se acuerdan, en multicast, un mensaje que se envía de una fuente a todos, ¿verdad? El resto de tareas en el sistema. Habían pocas aplicaciones, pero muy importantes, que utilizaban esa operación o este tipo de operaciones
de una forma muy importante. Entonces, para este tipo de operaciones creamos un protocolo que, vean cuál es la idea. Este es un árbol, es un spanning tree. Entonces implementa un broadcast, ¿verdad? Entonces si él quiere mandar un mensaje a todos los nodos en el sistema, utiliza este árbol, que es un árbol binario, y el mensajillo, digamos, en almacenamiento de mensajes se guardaría aquí, ¿no? En cada uno de los niveles intermedios. Entonces creamos un protocolo que lo que hace es guardar el mensaje solo una vez. Eso parece muy sencillo, pero al final el impacto fue dramático. Podríamos reducir la memoria hasta un 95% en este programa y un 60 y pico % en el otro. Entonces valía la pena, digamos, hacer ese pequeño cambio. Ok, esto es básicamente el área, digamos, de mi tesis. Luego, hay otro par de áreas que quiero comentarles. Este tema, que es un tema, fue una modificación que le hicimos a Checkpoint Restart. Es una idea interesante, pero va a saltar, ¿verdad? Como va a saltar el tema del que estamos hablando, que es replicación. Nosotros juntamos la idea de Checkpoint Restart con replicación para tolerar un cierto tipo de fallos. Entonces, digamos, hemos jugado con varias de las técnicas. Les decía que el otro tema que me he metido un poquillo es el de digamos, temas energéticos. Sobre todo porque la energía es ahora la principal limitante en el desarrollo de supercomputadoras, ¿verdad? Los gobiernos están dispuestos a invertir grandes cantidades de dinero, pero no importa si usted puede comprar, ¿verdad? 10 millones de nodos, tiene que poder proveer la conexión eléctrica, ¿verdad? Y eso no siempre está fácil, ¿verdad? Entonces estamos llegando al punto donde las supercomputadoras requieren alrededor de 15 megawatts, y entonces básicamente necesita una planta para poder conectarla. En términos cristianos, quizás son cuántas ciudades. Sí, yo creo que podrían electrificar. Digamos, en el caso, vamos a ver, en el caso de donde yo estudié, esa supercomputadora requería 10 megawatts y eso era suficiente para toda la ciudad de 200.000 habitantes, o sea, era sustancial, digamos. Pero bueno, el punto es, la gente está buscando alternativas verdes, ¿verdad? Y un estudio que hicimos nosotros fue comparar esas tres técnicas que yo les dije. Lo que hicimos es que teníamos un clúster, una red de computadoras, y le podemos pegar todos los sensores que tenemos derechos de administrador, por supuesto. Le pegamos todos los sensores de temperatura, de cuánto aire estaba tirando el aire acondicionado, algunos otros sensores en el procesador, y lo que hicimos fue medir, digamos, cuáles estrategias eran las más verdes, las que eran más eficientes de energía. Entonces lo que hicimos fue comparar, digamos, las estrategias, y igual, ¿verdad? Nos inventamos ahí unas fórmulas, y esas fórmulas, lo útil, ¿verdad?, es que primero ayudan a corroborar los datos experimentales, y segundo, le permite hacer proyecciones, a todo el mundo le gusta. Entonces la proyección que hicimos fue que de una computadora con este número de sockets se utilizaba recuperación paralela, que podía consumir 38% menos de energía con respecto a Checkpoint Restart, que es la técnica, digamos, estrella. Y después hicimos algo muy interesante, que fue con la misma plataforma, usamos DBFS, ¿verdad? El cambio dinámico de la frecuencia de los procesadores, para hacer algo muy interesante. Entonces vean, ¿qué es lo que sucede aquí? Que nosotros medimos la temperatura, corremos un programilla,
y medimos la temperatura en los 32 nodos que en el sistemilla este que tengo. Entonces resulta que había unos pocos nodos que estaban ejecutando a 80 grados centígrados, ¿verdad? Mientras el resto tenía esta distribución, ¿verdad? Que es normal, digamos, eso lo verificamos. Y esto siempre ocurre, ahí como el 10% de las supercomputadoras están corriendo en un hotspot, ¿verdad? Entonces la distribución siempre es bimodal, ¿verdad? Tenemos una distribución aquí normal para la mayoría de los nodos, y de repente hay unos que están muy calientes, y eso es por un sinfín de razones, porque puede ser los nodos que están más lejos del aire acondicionado, los que están más lejos digamos, de los abanicos, o son nodos que ya están malos, o son nodos que están corriendo más rápido, etc. Entonces lo que hicimos nosotros fue utilizar esta regla que se llama la regla de los 10 grados centígrados, que dice que un componente electrónico que ejecuta a 10 grados centígrados más de la temperatura para la cual fue diseñada va a fallar el doble de veces, ¿verdad? O sea, la frecuencia de falla va a ser el doble, y esa ley aplica a lo largo de todo el espectro. Entonces estos nodos que están aquí, vean que están fallando, están a 80 cuando el promedio del resto es 60, entonces la frecuencia de fallas es 4 veces, para ellos es 4 veces la del resto. Entonces lo que hicimos fue para hacer desaparecer este hotspot, le cambiamos la frecuencia a esos nodos. Entonces ya esos nodos, como no corrían tan rápido, no se calentaban tanto, y entonces lo que hicimos fue acercarlos al resto. Y después, el resto, digamos, todo el sistema, le bajamos aún más la frecuencia y corrimos esta digamos, distribución. Entonces, en realidad tenemos como una manera de cambiarle la robustez al sistema. Bueno, pero digamos, no nos sirve de ponerlo, poner en cero la perilla, porque esto corre muy lento y no termina de ejecutar nada. Y lo que nos dimos cuenta es que había un sweet spot, ¿verdad? Un punto óptimo en la temperatura. Entonces nosotros para estas tres aplicaciones el punto óptimo es diferente, ¿verdad? Es un punto de temperatura diferente para cada aplicación, pero aquí no se ve muy bien, pero digamos, vean este Wave2D con 48 grados centígrados. Si establecemos el máximo de temperatura obteníamos una reducción del 12% con respecto a una ejecución digamos, normal, ¿verdad? Considerando todas las frecuencias de fallas y demás. Bueno, entonces fue un estudio que hicimos hace ¿Tiene sentido pensar que eso puede ser un día dinámico? Sí. Como sí. Se vaya ajustando en el tiempo. Exactamente. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, el esquema de nosotros lo que hace es que revisa el control de temperatura cada cierto tiempo, y como estamos ajustando la frecuencia de unos nodos, esos nodos que son más lentos, hay que quitarles trabajo, porque si no se desbalancea la carga en el sistema, ¿verdad? Entonces, hacemos un control de temperatura y hacemos un balanceo de carga cada vez que hacemos eso. Entonces pasamos tareas los nodos que están más rápidos, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo frecuentemente, porque los nodos se calientan y se enfrían, ¿verdad? Dependiendo del sistema. Y lo que se hace probablemente en tráfico, en redes por ejemplo, para balancear cargas, entonces tú traes y voy a aplicarlo algo así, en días. Es una buena pregunta. Ok, la verdad. Cuando hacemos este balanceo de carga, nosotros consideramos el grafo de comunicación para también poner tareas que se comunican mucho en el mismo nodo o lo más cerca posible. Entonces eso es lo que esperamos, es que no congestione la red. Pero hasta ahí es lo que yo podría decir, digamos, de lo que hemos hecho. Esa es la única consideración de comunicación que tuvimos en este estudio. Ok, ya se me está acabando el tiempo, entonces, perdón. La línea gráfica decías que la técnica es bajar la frecuencia de los nodos calientes para enfriarlos. Correcto.
si los otros nodos tienen procesos que dependen de eso, si no están retrasando, no tiene un impacto también sobre el desempeño de los otros. Sí, claro, sí, claro. O sea, cada vez que yo pongo un máximo, cada vez que yo, digamos, reduzco el máximo de temperatura, estoy afectando el desempeño. Exactamente. Por eso es que al final necesito de alguna manera balancear la carga, ¿verdad? O sea, tomar en consideración eso. O sea, no es suficiente, digamos, reducir la frecuencia, ¿verdad? Y eliminar los nodos calientes, porque eso va a tener un impacto muy grande en el performance, como bien lo comentas. Ok, la última cosa que quiero decir antes de terminar es que nosotros también hemos visto o analizado patrones de fallas. Y esto es muy sensible, porque estos bitácoras de fallas nadie los publica, ¿verdad? Porque hay un montón de acuerdos de confidencialidad y obviamente millones, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, es una cuestión de reputación del centro. Entonces, si ustedes tuvieran una máquina súper poderosa que costó un montón de plata, no van a divulgar, digamos, qué tan trágico es mantener esa computadora. Entonces, usualmente, esto es un aspecto más político. Tenemos como que establecer contactos con la gente, hablar con ellos, ¿verdad? Explicarles lo importante que puede ser que nos den acceso al registro de fallas, y siempre hay que digamos, colaborar con ellos, porque primero ellos establecen como un filtro de lo que se puede y no se puede publicar, y después porque hay mucho conocimiento en los técnicos. Ellos le pueden explicar a uno cómo fallan las cosas, por qué fallan y por qué, digamos, existen cada entrada en el bitácora. Entonces, es un trabajo que hemos hecho. Voy a presentarme esto. Esto lo hicimos, de hecho, a principios de este año, con una gente en un laboratorio nacional que tiene una supercomputadora que se llama Titan. Titan es la segunda supercomputadora más rápida, según el último. ¿Sí, tercera? Estaba TNG primero y TNG segundo. Y después de eso. Segundo, tercero. Igual no es la más rápida. Sí, no importa mucho. Entonces, lo que hicimos fue analizar los trabajos que se corrieron en el 2014, o sea, durante todo un año, y las fallas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vean, esto es la hora del día, aquí están las 24 horas, este es el número de trabajos que se envían o que se ejecutan, de hecho que se envían. Entonces, ven que cuando ya son las 8 de la mañana ya empieza la computadora a recibir más trabajos hasta las 6 de la tarde, ¿okay? Y aquí hay algunos chavalos que se quedan tarde, ¿verdad? Y si ustedes ven las fallas, aquí están distribuidas por el hardware y software, igual por la hora del día. Vean la software, que digamos en la madrugada hay algunas fallas, pero digamos a las 8 de la mañana empieza a haber un montón. O sea, el patrón, digamos, de fallas de software coincide más o menos con el patrón de trabajos. Entonces lo que sucede es que estas son fallas de software que sobre todo corresponden a usuarios, y después tratamos de encontrar la razón, que lo que hacen es probar el sistema. Entonces, muchas de estas fallas lo que hacían era enviar un programa que usaba cierto tamaño de memoria, y esa memoria no cabía en ninguno de los componentes, entonces fallaba. Los componentes son así de sensibles. Entonces, podemos como correlacionar esas dos cosas en alguna medida. Luego aquí encontramos que había varios, no son nodos, pero son gabinetes o racks. Había varios racks que fallaban considerablemente más que los otros. Bueno, y ahí analizamos un poco más de patrones, pero la idea sí fue ver en conjunto, digamos, cómo es usada la máquina y cómo falla, ¿verdad? Y establecer otro tipo de relaciones. Y en total encontramos que las fallas representaban el 8% de la capacidad total. O sea, que si no hay checkpoint start, ese 8% se tira por la basura.
pero no consideramos, digamos, cuánto costaba cuál es el overhead, digamos, de la tolerancia a fallas, porque eso no tuvimos acceso, digamos, a esa tecnología. Ok, bueno, eso era lo último que quería decir. Yo tengo que mencionar, digamos, a mis colegas con los que he trabajado en diseño de protocolos, que es básicamente mi profesor, asesor y algunos colegas que se han movido a otras instituciones. Osman es el colega con el que he desarrollado la parte de consideración de energía, y estos son los colegas con los que he trabajado últimamente en análisis de fallas. Y bueno, hasta ahí. No sé, Luis. ¿Preguntas? Quisiera validarla o rescatarla. Mucho diagnóstico y todavía no tantas soluciones. Soluciones. Sí. Ok, ¿Será así? no, digamos, parte de lo que no me da tiempo de presentar era algunos de los resultados, porque digamos, la mayoría de gente, para la mayoría de usuarios, checkpoint restart es suficiente. Entonces, parte de las técnicas que hemos trabajado nosotros es en reducir el tiempo que toma la aplicación en salvar el estado, ¿verdad? Y con esa técnica ha sido suficiente para una gran cantidad de usuarios, ¿verdad? Entonces ellos están, digamos, contentos con esa técnica, ¿verdad? Y las otras técnicas son más de investigación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el sistema tiene una tasa de falla mucho más alta, ¿verdad? ¿Qué técnicas podemos usar? Pero digamos, para los usuarios, digamos, comunes, checkpoint restart rápido es suficiente. Sí, para el cambio de temperatura, no calcularon cuánto afecta en promedio el rendimiento de distintos tipos de aplicaciones, como no sé. Sí, de hecho, ahí había un dato que nos salté. Esto que está aquí es el overhead. Pues cada vez que nosotros, para esta aplicación en particular, cada vez que nosotros corríamos el máximo de temperatura, ya tenemos un 0.5 overhead, 1.5, 4% y así, ¿verdad? Esta aplicación en particular era suficientemente maleable para acomodar las cosas y no ser impactada. Podría generar un tipo de recomendador para que tener para ciertas aplicaciones para disminuir los fallos, ¿verdad? Sí, tipo, qué sé yo, tipo los que manejan las bases de datos, por ejemplo Oracle, para manejar la memoria, para que no falle, supongo que de manera similar se podría generar un manejo de este tipo. Pero ¿usted se refiere al tipo de aplicación? No, digamos, la modificación de la temperatura afecta el rendimiento de la aplicación. Sí. Entonces, uno podría generar un recomendador para cada aplicación específica. Sí, claro, ese era el ideal de nosotros, digamos, y intentamos hacerlo, pero no salió del todo. Entonces lo que hicimos fue nada más como correr esas tres aplicaciones y decir, bueno, era tal vez el siguiente paso, digamos, porque para cada perfil de estos, digamos, la temperatura idónea o óptima era diferente, ¿verdad? Entonces nosotros que en algún momento queríamos como encontrar algún patrón que pudiera representar este tipo de aplicaciones, pero no llegamos hasta ahí. Pero sí, es una muy buena idea. ¿Alguna otra? Sí. Un poco la pregunta era sobre este asunto, porque creo que puede ser útil para los estudiantes de doctorado, digamos, ver que puede llegar a publicar algo con no una muestra muy grande, digamos, pero teniendo cierto cuidado, ¿verdad? Digamos, a mí me extraña un poco que vos dijiste que estás usando solo 3 aplicaciones, y qué tan representativas son eso del resto de las posibles aplicaciones que se puedan correr en una supercomputadora. Entonces, me imagino que vos escogiste eso con ciertos criterios, diciendo que esos son las más populares o las más no sé qué, entonces no sé si nos puedes preguntar en eso. Y la segunda es, de rato uno se queda pensando, bueno, ok, vos hiciste eso, pero eso solo son para esas aplicaciones. ¿Quién dice que ese es el patrón para las demás? Y, digamos, hacer esto va a tomar más tiempo que simplemente echar a andar la aplicación,
la ejecución, ¿no? Entonces, hacer este análisis de previo a ejecutarlo no tiene ningún sentido. Sí. Entonces, digamos, ¿cuál es la aplicabilidad de eso? Digamos, que tiene que ver un poco con, bueno, tal vez vamos a hacer un sistema que te diga cuál esta aplicación, de acuerdo a no sé qué comportamiento está en este bin, y entonces esas que están en esta categoría las vamos a poner a recorrer en este modo. Claro. Pero digamos, si puedes contarnos un poco más de por qué la selección de aplicaciones y por qué no lo hiciste con más. Sí, ok, eso más como una cuenta sobre la estrategia propiamente de la... Cuando nosotros hicimos este estudio, digamos, lo que queríamos lograr más bien era convencer a la comunidad de que todo este trabajo está basado en un sistema a tiempo corrido que nosotros tenemos. Y ahí es donde implementamos todos los protocolos, y ahí es donde podemos hacer estas macráforas, ¿verdad? Pero los técnicos, digamos, que administran las supercomputadoras, usualmente no le dan a los sistemas de tiempo de corrida casi ningún beneficio. O sea, nosotros corremos al mismo nivel que una aplicación. Nosotros lo que queríamos era convencer a la comunidad de que los sistemas de tiempo de corrida podrían usar el DBFS, que está reservado solo para los técnicos, para, digamos, salvar hasta, qué sé yo, 10, 14, no sé, 15% del tiempo total de ejecución, ¿verdad? Entonces, por eso fue que descubrimos pocas aplicaciones, ¿verdad? Porque digamos, el objetivo de nosotros era, por favor, denos acceso al DBFS, aunque sea restringido, ¿verdad? Esta aplicación en particular es uno de los benchmarks que se usó para aceptar esta supercomputadora que yo les decía de 1,5 millones de núcleos. Entonces es algo que la comunidad conocía. Estas otras aplicaciones, estas dos son benchmarks que la gente conoce bien y que, digamos, se utilizan como kernels en aplicaciones más grandes. Entonces, digamos que sí eran como programillas que con la que la gente estaba familiarizada y que, digamos, tenían, por lo menos tiene algún impacto. Pero sí, digamos, si nosotros quisiéramos extender este estudio, definitivamente tendríamos que extender esta colección. Yo quería preguntarle, cuando hizo su doctorado, ¿cuál fue la contribución que hizo con este problema? Sí, creo que entendí que una de las técnicas que desarrollaron. Sí, mi tesis. Mi tesis fue básicamente desarrollar las técnicas de las técnicas de esas 3 técnicas de digamos, almacenamiento de mensajes y reducción de memoria y almacenamiento de mensajes. Entonces, eso es gran parte de la tesis. Tiene un par de cosas más, pero básicamente era demostrar, digamos, que uno podía desarrollar protocolos donde el uso de memoria era pequeño, era realista, y aún así tener las virtudes del almacenamiento de mensajes, que es una técnica, digamos, verde, porque cuando uno devuelve, cuando hay un error, no solo necesita devolver el nodo que falló. Entonces imagínense una computadora con 1 millón de nodos, checkpoint restart devuelve el 1 millón de nodos aunque haya fallado solo uno. Almacenamiento de mensajes devuelve solo el que falló, ¿verdad? Entonces la recuperación es mucho más eficiente en energía, ¿verdad? Uno no recomputa, vamos, el 99% del sistema que no necesita recomputar. Pero sí tiene un sabor más investigativo, ¿verdad? Para nada, almacenamiento de mensajes es una técnica que se usa masivamente en el día a día, ¿verdad? Otra cosa que yo quiero mencionar que no dije es que cuando yo duré 6 años en el doctorado, que no es algo que me sienta orgulloso, pero sí lo disfruté, a plenitud. Yo estaba muy contento, pero bueno, tenía que graduarme, ¿verdad? Entonces por eso les decía que es muy importante que ustedes recojan, digamos,
tanta experiencia como sea posible mientras están en el doctorado, ¿verdad? Otra de las cosas que yo quería mencionar es que, digamos, sobre todo este tema tiene, bueno, yo no sé, los que trabajan en tolerancia a fallas no tengan idea de este problema, pero uno tiene ciertos prejuicios. Yo les digo, yo lo tenía con respecto a este tema, después de eso un gusto adquirido. Yo también pensaba que como profesional, uno es como patito feo, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando yo leía en un reporte ahí que su computadora había fallado tantas veces, y decía, ¡ah, qué bien!, ¿verdad? Me emocionaba. Y mis colegas decían, no, es fatal, eso es terrible, ¿verdad? La sociedad pagó $200 millones para que esté fallando tanto. Entonces, ¿verdad? Uno tiene como otra perspectiva de la vida, ¿verdad? Pero yo siento que muchos otros profesionales dependen de que las cosas salgan mal, ¿verdad? Si ustedes se pueden pensar, los paramédicos, los bomberos, los abogados, todos ellos dependen de que las cosas no funcionen. Entonces, yo me convertí en uno de ellos, y tuve que vencer ese prejuicio, pero al final descubrí que esto me generaba algún tipo de pasión, ¿verdad? Y pues había una oportunidad ahí. No quiero que ustedes dejen pasar oportunidades porque tengan algún tipo de prejuicio, ¿verdad? A veces hay que superarlos. Depende de cómo lo veas, pero estás pensando en eso precisamente para que eso no ocurra. Para que sea exactamente, sea mejor. ¿Alguna otra última pregunta? Si no, entonces le damos las gracias. Un aplauso, por favor.